pasó, mi gente de YouTube? En el día de hoy estamos con toda esta gente, pero vamos a hablar sobre cuáles son las mejores motos para el 2018 para principiantes que sean deportivas. Motovlogs todos los días a las 9 de la mañana. Estos manos no saben que para allá no hay nada, pero bueno. Vaya. Bueno, entonces vamos a empezar con la número 5. La número 5 sería la Ninja 400. Obviamente van a haber algunos de ustedes que van a pensar que esas motos no son para principiantes, pero 400 realmente todavía es una moto relativamente racional, o diría yo, es una moto que relativamente todavía se acomoda a lo que es un principiante, ya que tiene una aceleración un poquito más que la R3 y que la Ninja 300, pero obviamente el motor no... ¿Qué hace? El motor, no sé, ¿cómo se dice? El motor no va a estar tan abusado como la 300 para llegar al mismo rendimiento de la 300. Y bueno, me parece que es una muy buena moto. Desgraciadamente no tengo ningún video de ella. Aparentemente dice que tiene como un poco de aspiración del H2. Y aquí están haciendo como un video de alguien tirándose en patineta, la sacada de madre que se van a dar como algo les salga mal. Y bueno, seguimos a la segunda moto. Esta sería la número 4 y esta se la voy a dar a la Kawasaki Ninja 300, ¿ok? Obviamente esta es una moto que todos sabemos que fue construida realmente para el principiante. O sea, es una moto que es de 299 centímetros cúbicos y la verdad es que es una moto que se maneja muy bien, acelera muy bien, pega a los 180, incluso hay gente que dice que la ha llevado más. Pero solamente yo como opinión pienso que todavía sigue siendo una de las mejores motos para principiantes de esta categoría así deportiva. Incluso corre un poquito más que la... Y bueno, creo que esta es una buena opción. Entonces la siguiente sería obviamente la número 3 y esta sería una Yamaha R3. Obviamente es una moto que en mi opinión se ve mucho más linda, es solamente por eso que la estoy poniendo por encima de la Ninja 300. Es una moto que ya se me olvidó cuántos centímetros cúbicos tiene, 321, 329, pero no me acuerdo cuánto era, pero alguien por allá me dirá en los comentarios. Pero es una buena moto y también tiene un precio extremadamente accesible. Y bueno, yo la recomiendo para principiantes. Ahora, para la siguiente moto, que sería una moto estilo, bueno, es la misma categoría, pero es un poquito más suave. Esta sería la CBR 300. Y Chusel, tengo todo el sol. Y la CBR 300 también es ideal. Ahora, en comparación a la R3 y la Ninja 300, es una moto que le falta un poco de poder. Todavía es bicilíndrica,
perdón, es monocilíndrica, a diferencia de las otras japonesas que son bicilíndricas. Y bueno, por eso se queda un poco atrás, y también por esto que la pongo yo de número 2 como una ventaja, porque la verdad es que la realidad es que para principiantes entre menos caballos de fuerza o menor desplazamiento o el tamaño del motor, mejor. Bueno, no es que sea mejor, pero es más seguro. Obviamente, si te doy una 1000 o una 600, puede ser que cometas un error que te puede doler. Y bueno, realmente yo probé esta moto también y me pareció bien ligera, la verdad. Como si no pesara nada. Muy cómoda. Estoy sorprendido. Me parece que la Kawasaki es un poco más pesada. Vamos a ver qué tanto acelera. Un poquito mejor que la 250, la CBR 250, que la ACER. Eso sí, la CBR 250 sí que no tiene poder, pero para nada. Es un hierro que es súper pesado. Así que si estás pensando en comprarte una CBR 250, por favor, por lo menos piensa en la opción de un par de dólares más para comprarte tu CBR 300. Y bueno, de número 1, yo sé que esta no se la van a esperar, pero de número 1 está la Gixxer o la GSX 150. Y creo que ya han visto un par de estos videos en mi canal, donde pruebo la moto de un amigo que tiene blow off y turbo y toda vaina. Yo vi que tú hiciste algo que sonó como un blow off. Dale hasta el tope. Obviamente es una moto 150, no es una moto que, aunque te digo, para hacer 150 por lo menos se mueve y no pesa nada. O sea que si realmente estás buscando algo bien barato y solamente quieres utilizar la moto, aprender a usar la moto inmediatamente después de 1 o 2 o 3 meses, subir a una más grande, esta sería la ideal. Y por esta razón, obviamente, porque tiene el desplazamiento más pequeño, esta es la moto, esta es la que es. Les dejo un par de tomas y me despido. asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias.